Muy buenas noches, estimados estudiantes. Les envío un cordial saludo y espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a empezar de atrás hacia adelante. Vamos a empezar primero con el tema de lo que es los valores. Luego hablaremos sobre los valores lasallistas. Luego saltaremos hacia una explicación sobre la vida de un filósofo que, bueno, pues influyó mucho, mucho, mucho en la ética moderna. Estamos hablando del incomparable Immanuel Kant, el cual, de alguna manera, trazó una línea y dijo, bueno, pues a partir de este momento vamos a hablar de una ética formal, ¿verdad? Pongámonos serios al respecto. Y bueno, pues en ese sentido hablaremos de su vida y obra al respecto. Bueno, pues finalizaremos esta clase, bueno, pues precisamente analizando el código de de los profesionales en ciencias económicas y veremos, bueno, tendremos la oportunidad de analizar su contenido para conocer más a profundidad cuáles son esos deberes, ¿verdad?, profesionales que marca para ustedes, en este caso como profesionales de ese ámbito, este código, ¿verdad?, de ética del colegio en particular, ¿no? Bueno, pues adelante, demos inicio entonces a esta clase del día de hoy. Recordándoles que por favor pueden, si pudiesen, eh, ¿cómo decir?, eh, rellenar la fórmula de participación sobre que está en el tablón de clase. Uno de los temas importantes del curso llegado a este punto es profundizar qué son los valores. Y es que aunque en la clase anterior estuvimos hablando de virtudes desde la ética aristotélica, bueno, pues este es un tema sumamente relacionado con ese mismo tema. Y es que aunque lo llamábamos virtudes en la ocasión anterior, hoy vamos a llamar precisamente a esas virtudes valores. Y bueno, ¿qué son los valores? Son cualidades o virtudes que poseen las personas. Orientan sobre el cómo comportarse de manera correcta delante de otras personas. Con ellos se busca que las otras personas actúen de una manera justa y positiva con los demás, asimismo consigo mismas y con el entorno que los rodea. Entonces, ¿qué tenemos acá? No son bienes que se acumulan, sino más bien son parámetros que nos dicen esta es la forma adecuada de comportarse. Recuerden que hemos estado hablando que la ética nos apunta precisamente a ese ideal de cómo comportarse. Bueno, pues aquí lo tenemos operacionalizado ya en lo que son los valores. Y bueno, pues existen diferentes tipos de valores. Eh, Se relacionan con diversos aspectos de las personas. Algunos podrán decir, bueno, que son cualidades innatas que se vienen practicando desde la pequeña infancia hasta convertirse en un hábito hoy en día ya de personas adultas. Otras personas apuntan cuando se habla de valores, bueno, primero aquellos valores universales de los cuales, ¿verdad? Todos somos partícipes y en donde estos buscan que sea abarcados, ¿verdad? La totalidad de la humanidad de manera que sean respetados y comprendidos por todas las personas sin excepción. Son muy necesarios, ¿verdad? Principalmente para desarrollar, por ejemplo, esta clase, ¿no? Ahorita vamos a ver cuáles son esos diferentes valores universales. También existen aquellos, ¿verdad?, que cada persona tiene en su propia escala de valores y esto lo determina muchas veces su personalidad o la experiencia de vida que lleva ahí a cuestas, de manera que esto lo hace pensar de determinada manera o lo hace actuar de determinada manera. Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta. ¿Para qué sirven los valores? Entonces,
es importante que yo les diga, bueno, que sirven de guía para el comportamiento de los seres humanos, de manera tanto individual como colectivamente. Bueno, pues es esa marca, esa guía, ¿cómo decir? Ese letrero, ¿verdad? En nuestro interior que nos dice, esto es lo principal, esto es hacia dónde debo ir, esto es hacia dónde debo forjar, ¿verdad? Mis acciones. Y estos buscan fomentar que las personas actúen desde lo positivo para mejorar principalmente sus relaciones con otras personas. Es por esa razón, ¿verdad?, que se viene desde el kinder, y yo diría que más allá, eh, en el hogar principalmente, y bueno, y seguimos dándole caña a este asunto propiamente en la universidad, porque es importante el cómo nos relacionamos con otras personas y procurar, o sea, brindar un ambiente de armonía y de paz para desarrollar esas relaciones interpersonales. Importante decir que los valores también son históricos, ya que su origen se encuentra en el contexto social y cultural de cada pueblo, indiferentemente de donde se encuentre en la faz de la tierra. Son muy diferentes entre sí, ¿no? En este sentido, las personas se desarrollan en esos diferentes contextos y esto influye en la concepción y en la formación que tienen del mundo. Por ello, las sociedades poseen valores diferentes, así como diferentes modos de comportamiento. Aquí viene lo que hablábamos desde un inicio, ¿verdad? La moral no es lo mismo como nos comportamos acá en determinadas situaciones que en China o en Finlandia o allá en Argentina, son de diferente modo. Y también, obviamente, la convivencia cambia. Bueno, pues me dirán, bueno, ¿qué tipos de valores existen? Bueno, pues existen una infinidad de valores. Aquí hay unos tantos, ¿verdad?, que he apuntado. Y bueno, pues uno, como decía, ¿verdad? Los valores universales deben ser respetados y procurados por todos los seres humanos. Ahí tenemos la paz, la solidaridad, el respeto y la tolerancia. Eh, Creo que ahí está la receta, ¿verdad?, para poder funcionar, ¿verdad?, en cualquier sociedad, asimismo en una clase, asimismo en un hogar, asimismo en la calle, cuando vamos manejando o caminando. Son valores que necesitamos cultivar en todos los espacios de la vida humana para posibilitar que todos los procesos, acciones, eh, oficios, qué sé yo, desde hasta las emergencias puedan desarrollarse, ¿verdad? O sea, gestionarse de una manera correcta. También tenemos lo que son los valores personales. Aquí el que manda ahí es uno, ¿no? Es un asunto individual. Ahí estos guían el comportamiento de una persona y se basan principalmente en la experiencia de vida de esa persona. Entonces, por ejemplo, no todos, ¿verdad?, valoran la lealtad porque quizás no han sido engañados. Quizás otros dicen, no, mire, la lealtad es lo principal en las relaciones interpersonales. Bueno, pues, ¿cómo decir? Quizás una persona que haya pasado, digamos, por el divorcio de los papás y quizás haya habido una situación ahí, un tanto dolorosa, quizás este asunto, ¿verdad?, sea de suma importancia. Bueno, pues cómo decir, los valores socioculturales, cuando hablamos de estos valores, estamos hablando de aquel canon general de una sociedad, o sea, aquel conjunto de reglas y normas que son sí o sí importantes, pero en este caso, aquí hay cosas que están escritas con oro en la puerta o en la entrada, ¿verdad?, de esas sociedades y bueno, pues guían el comportamiento de sus miembros. Por ejemplo, aquí destaco el hecho de la solidaridad. Muchas veces este valor, o sea, aplica cuando suceden emergencias, como lo decía hace un rato, catástrofes naturales, donde ahí las personas se abocan a los otros, generalmente es cuando más se necesita y bueno, pues esa solidaridad se hace presente. Existen valores familiares,
se desarrollan al interno de una familia, aunque podría decir, bueno, existen también valores empresariales, valores universitarios, que por cierto ahorita voy a hablar sobre los valores de la Universidad de La Salle. Y por ejemplo, acá en los valores familiares se desarrollan en el contexto de un grupo social, en este caso la familia, y ahí se transmiten de generación en generación. Por ejemplo, uno de ellos puede ser la perseverancia, cómo el abuelo le costó de alguna manera generar un negocio y de generación en generación ese ejemplo ha sido remarcable para todos los esfuerzos de los demás eh, miembros de la familia para que puedan lograr el éxito al igual que el abuelo el abuelo lo logró. También existen los valores profesionales. En un contexto laboral, por ejemplo, hay algunos valores mucho más apreciados que otros. Por ejemplo, aquí pienso en el valor de la puntualidad. A veces, qué sé yo, nos topamos con que no todos, ¿verdad? En el trabajo llegan temprano y eso muchas veces afecta el servicio que se da, afecta las relaciones interpersonales, afecta el salario. Entonces, es la puntualidad en algunos casos uno de esos valores. Claro, habrán otros quizás de igual trascendencia o más, como el respeto, la paz, la solidaridad, lo que hablábamos anteriormente con respecto a esos valores universales, claro, aplicados desde el ámbito profesional. Como les digo, hay una serie de valores, o sea, que se aplican en diferentes contextos. Quizás estos son meramente unos ejemplos. A propósito de ejemplos de valores, tenemos la responsabilidad, es esa capacidad de cumplir y respetar las obligaciones, acuerdos y promesas. En estos ejemplos que estoy citando, creo que salta a la vista una palabra clave que hay por acá, que es la de capacidad. Es algo que se desarrolla, es algo que se adquiere y por eso es importante que nosotros en el contexto de lo que es la educación universitaria desarrollemos esa capacidad de poder desarrollar este tipo de valores y bueno, como les diré más adelante, la Universidad de La Salle tiene los propios valores, los cuales son la marca inequívoca que llevan los y las estudiantes durante y después de su educación y que se seguirán transmitiendo por medio de sus actos a través de la vida profesional. Entonces, responsabilidad, ¿verdad? Es, como les digo, esa capacidad de cumplir y respetar las obligaciones, los acuerdos y las promesas que le hacemos a los demás. Puede ser la sociedad, puede ser la pareja, puede ser los amigos, puede ser las personas que tenemos a cargo como profesionales. El ámbito de acción de este valor es muy amplio. Podríamos decir que es uno de esos que en cierto modo es universal. Bueno, pues tenemos otro de esos valores universales y me refiero al respeto, a esa capacidad de aceptar la dignidad ajena, de respetar a los demás, de, a pesar de que yo tenga X opinión, pueda ver en el otro una persona igual a mi persona y también le pueda brindar el mismo respeto que yo quisiera que se me brindara. La justicia es la capacidad de dar a cada uno lo que le corresponde. Ya veremos que este principio es de suma importancia cuando veamos la bioética y esto, bueno, pues hace reflexionar en que no necesariamente, aunque lo decimos muy a menudo, no necesariamente tenemos las mismas necesidades o no somos iguales, ¿verdad? Cuando nos medimos de igual a igual, porque hay personas que tienen circunstancias en las cuales están en una situación desfavorable o quizás mucho mejor que otras desde el ámbito social o desde el ámbito laboral, etcétera, etcétera. Y bueno, para poder generar esa igualdad
muchas veces se hace la justicia una cuestión, ¿verdad?, desigual para poder alcanzar esa igualdad. Ya lo veremos en próximas lecciones. También está el valor de la empatía, es esa capacidad de reconocer y aceptar las emociones y los sentimientos de los demás. Creo yo, eh, desde mi experiencia como profesional en diferentes ámbitos, que este es uno de los principales valores que deberíamos desarrollar independientemente de dónde hayamos estudiado, de qué carreras hayamos finalizado o estemos estudiando. Es la cualidad, la capacidad más importante por desarrollar, porque trabajamos con personas y muchas veces estas personas confían en nosotros porque tienen un problema o bien necesitan de nuestros servicios, y ponernos en sus zapatos y entender qué es lo que sienten, qué sentimientos derivados le producen esas circunstancias, bueno, es lo principal para poder ayudarlos. Aquí, qué sé yo, recuerdo al famoso Platón, el que hablábamos en la clase anterior, cuando tenía la posibilidad de hablar a los médicos de su época, les decía: usted tiene que entender que las personas que se presentan delante suyo se llegan sintiendo diferentes, se llegan sintiendo que no son parte de este planeta, y la responsabilidad, les decía, que ustedes tienen es devolverlos a este planeta y decirles, en cierto modo, usted pertenece como cualquier otro eh, persona a este mundo, y todas estas cuestiones que usted me presenta tienen solución. Tenemos el de la lealtad, otro valor universal, aunque muchas veces poco apreciado, y es capacidad de mantenerse fiel a los principios, a las personas o a las causas. Bueno, pues la lealtad puede ser a esto, ¿verdad? A otras personas o a las causas, pero yo siempre digo, uno debe permanecer leal a los principios que uno tiene, a la forma de la cual uno es, de dónde viene. Esa es para mí una de las principales lealtades, no claudicar en ese sentido. También la tolerancia, importantísimo para desarrollar cualquier proceso. Imagínense eh, si no se respetara este valor, bueno, la cantidad de problemas, de pleitos, de todo tipo que tendríamos, y no podríamos desarrollar ningún problema si no existiese la tolerancia, porque aquí estamos hablando de la capacidad de aceptar las opiniones y puntos de vista ajenos, ya sea que sean buenos o sean malos, tengan la razón o no tengan la razón. Y muchas veces, y lo veremos cuando hablemos de autonomía, esta opinión hay que respetarla, aunque no sea mía, aunque esa persona no esté de acuerdo con mi punto de vista. Bueno, pues también el mío es válido, pero también el de la otra persona también es sumamente válido. Y finalmente, bueno, pues puedo seguir ahí enumerando cada vez más ejemplos de valores. Sin embargo, pienso que estos, ¿verdad?, que estoy brindando son los suficientes como para entender esto que estamos hablando de las capacidades. Y este último, el de la prudencia, es importantísimo, actuar con cautela, ya que la capacidad de actuar con justicia, coherencia y moderación realmente es difícil. Aquí aplica, ¿verdad?, el punto medio, no tirarse a ninguno de los dos extremos y actuar con tacto, de manera que podamos dar a cada quien lo que corresponde. Eh, de alguna manera saber que hay dos posibilidades, y en esas dos posibilidades la moderación, el justo medio, es lo que muchas veces hace la diferencia. Ahora, en pantalla tenemos un documento que, bueno, pues espero que en cierto modo tengamos la posibilidad de analizar, ya que estamos
en procesos de acreditación. Ha sido un arduo trabajo por parte de los profesores y también de muchos estudiantes que se han interesado también por estos procesos que ha venido siguiendo la universidad en los últimos tiempos. Y este documento es importantísimo para poder analizar el tema que vamos a entrar en materia. Y bueno, pues este documento se llama el Modelo Educativo y Modelo Pedagógico de la Universidad de La Salle del 2021 al 2026. Aquí están precisamente lo que se llama los valores lasallistas, parte del título de este curso y que es importante este, que conversemos al respecto, ya que son valores, como les indicaba, que son la marca, el sello ahí personal de la universidad que deja huella indeleble en sus estudiantes y que se espera que a lo largo de la vida esta huella siga presente, de manera que vayan donde vayan, digan, bueno, pues ahí está la marca La Salle en estas personas. Entonces nos vamos precisamente a la página 20 y aquí encontramos eh, los ejes y valores que posee la universidad. Entonces vamos a darle lectura a este documento, en esta parte sobre los ejes y valores de la universidad. Y nos habla que en el artículo 6 de su estatuto orgánico, la Universidad de La Salle tiene a partir de su proyecto político pedagógico bases como organización educativa inspirada bajo el carisma lasallista de servicio educativo a la población más necesitada. Razones por las que no solo ofrece programas en educación superior, sino también desarrolla investigación con pertinencia e impacto social. Sí, la universidad promueve la investigación, que se unan las personas a investigar diferentes temas de interés y esto con el fin de que los profesionales que se forman, bueno, pues se destaquen en ese sentido. No solo puedan investigar, sino también puedan publicar sus resultados y puedan de alguna manera forjarse un nombre en este sentido. Esto, ¿verdad? Nos lleva a que la proyección de la universidad como entidad educativa es promover la dignidad y el desarrollo integral de la persona, contribuyendo en la construcción de una sociedad incluyente y justa. Aquí tenemos, a propósito de lo que estábamos hablando anteriormente, una declaración de valores. En su artículo 8 del Estatuto Orgánico se menciona dentro de su marco de propósitos para una educación integral que la universidad contempla el respeto por la libertad de pensamiento y la conciencia, el pluralismo político y el ordenamiento jurídico nacional. Se impulsa el conocimiento superior, el ejercicio del bien, la investigación, el rigor académico y la disciplina. Bueno, pues aquí hay toda otra declaración de esos valores, o sea, hacia dónde se orienta lo que se hace desde la universidad. Vamos a repasarlo de nuevo. El respeto por la libertad de pensamiento y la conciencia, el pluralismo político y el ordenamiento jurídico nacional, el impulsar el conocimiento superior, el ejercicio del bien, la investigación y el rigor académico y la disciplina. Bueno, pues ¿cómo es que lo lleva a cabo, verdad? A través de principalmente cuatro ejes. Y estos ejes son la lucha contra la pobreza y la exclusión social, la ecología y el cuidado de la vida, la comunicación, cultura y diversidad, y las relaciones vitales y espiritualidad. Vamos a entrar en materia, ¿verdad? Vamos a describir cada uno de estos ejes, que por cierto, de esto es lo que hablamos cuando nos adentramos en la semana de transversalización, cuando los diferentes profesionales que estamos desarrollando procesos académicos en la universidad nos juntamos, ¿verdad? Estudiantes, profesores, eh, para poder hablar desde estos cuatro ejes diferentes temas. Pero, ¿cómo decir?
siempre marcándonos el norte precisamente para luchar contra la pobreza y la exclusión social, sobre la ecología y el cuidado de la vida, sobre la comunicación, la cultura y la diversidad, sobre relaciones vitales y espiritualidad. Entonces, el primero de estos es la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Bueno, pues ahí tenemos, el objetivo es promover una conciencia social en los estudiantes y solidaria que permita buscar las raíces de la pobreza. O sea, ¿qué causa la pobreza? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué implica, verdad, lo que viven las personas en esta condición social? Y principalmente la exclusión para generar alternativas que ayuden a superar de la injusticia y la inequidad que esta situación conlleva para las personas. También tenemos la ecología y el cuidado de la vida. El objetivo acá es promover en los y las estudiantes el cuidado de la vida, tanto la de los demás como la de uno mismo, en relación con el planeta también, con el cosmos involucrado, los valores necesarios para despertar conciencia cósmica, que uno es parte, ¿verdad?, de un todo más grande y ese más grande es el universo y que también existe y tenemos un compromiso para restaurar la integridad ecológica, así como también un profundo respeto por la vida, principalmente eso, ¿verdad? Un respeto profundo por la vida, ya sea la vida ajena, la vida de los animales, la vida de las personas que sufren, la vida de las personas que tienen problemas. También la comunicación, la cultura y la diversidad es otro de los ejes que se desarrollan, como les dije, en esta semana de transversalización que se desarrollará la próxima semana, pero también en la mayoría de clases, en la mayoría de las investigaciones, en la mayoría de actividades, actos, en la mayoría de las publicaciones que realiza la universidad. El objetivo es promover el diálogo entre los profesionales, entre las personas, entre el país, entre los países, entre todos los seres humanos, para el reconocimiento del otro como legítimo otro, la equidad de género, el análisis crítico de los medios y las mediaciones comunicativas, la reflexión ética en torno a las realidades emergentes para favorecer una cultura de inclusión que valore la diversidad. Y finalmente tenemos el eje de las relaciones vitales y espiritualidad, cuyo objetivo es promover en la comunidad educativa principios y valores que permitan la formación integral de seres humanos que cultiven la sensibilidad espiritual como elemento vital para las interrelaciones que entretejen la vida. Eso está en el artículo 9 del Estatuto Orgánico de la Universidad. Entonces nos dicen acá que cabe decir que la universidad promueve en las personas que cursen cada carrera esta conciencia social de la que venimos hablando y solidaria que permita que una vez la persona se haya graduado y ya esté desarrollándose como profesional, pueda buscar las raíces de la pobreza y la exclusión. Para alcanzar este propósito, en los perfiles profesionales de todos ustedes, se busca que se generen alternativas que colaboren en la superación, principalmente de la injusticia y la equidad que esta situación, como les decía, muchas veces presenta. La persona participante promueve en su formación el cuidado de la vida, la relación de personas consigo misma, con el planeta y con el cosmos, involucrando los valores y el compromiso por la restauración de la integridad ecológica y el respeto por la vida. Por ello, se promueve trabajar en la equidad de género, el análisis crítico de los medios y mediaciones comunicativas. Asimismo, la reflexión ética, que es lo que estamos haciendo, ¿no?, sobre estas circunstancias en torno a las realidades emergentes y así estimar una cultura
de inclusión que valore la diversidad en medio del diálogo y el reconocimiento del otro como legítimo. Es decir, que los principios y valores logren permear la formación integral de los seres humanos que cultiven la sensibilidad espiritual como elemento vital para las interrelaciones que entretejen la vida. Y bueno, pues aquí está de una manera más concreta los valores que promueve y aplica desde el artículo 10 del Estatuto Orgánico de la Universidad, tomando como base los principios del paradigma de la complejidad, que, bueno, pues en cierto modo es una de las formas hoy de ver la realidad no lineal, sino que de alguna manera el todo se relaciona con el todo. Y ahí los principales valores que se promueven, y estos ahí deberíamos subrayarlos, son, la solidaridad y fraternidad, la honestidad y responsabilidad social, el respeto y la valoración de la diversidad cultural, así como la pasión por la justicia. Y bueno, pues estos son, en resumen, ¿verdad? Los valores lasallistas que se promueven desde la universidad y que se espera que ustedes lleven, ¿verdad? Como marca indeleble no solamente en sus actos, sino también en sus palabras